Hola, hola, probando, probando. Más cerca. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Conectándonos aquí a esta transmisión en vivo con todos aquellos que están viendo esta transmisión. Muy buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentren. Muy buenas tardes. Pues estamos esta tarde en mi casa, los recibo con muchísimo gusto. Estamos aquí dándole los últimos toques a la cámara. Vamos a ver, un segundito. Ahí, creo que ahí estamos. Sí, ahí estamos, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos. Hoy estamos tocando un tema súper interesante que sé que va a gustarles mucho y que además va a ser muy útil. La semana pasada hicimos esta primera transmisión y pues quiero agradecerles a todos los que estuvieron y compartieron el video de las verdades, las 5 verdades en las relaciones humanas, que fue un éxito, y eso pues me hace dar cuenta qué tan importante es estar en comunicación y qué tan importante es compartir temas de interés como este de el tiempo en nuestras vidas. Y pues bueno, muchos de ustedes saben, mi cumpleaños fue antier ya, y eso siempre te hace reflexionar acerca del paso del tiempo. Una vez me acuerdo que alguien preguntó en una conferencia, bueno, ¿y cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? La gente empezó a platicar y a decir cuántos años tenían, y el conferencista dijo, no, en realidad esos años no tienen, esos son los que ya no tienen. Esos años que ustedes dicen son los que ya no tienen. Ahora vienen los que estarán a futuro y los que no sabemos cuánto nos quedan. Por eso es tan importante reflexionar acerca del factor tiempo en nuestras vidas. Así que vamos a empezar de lleno, porque pues queremos empezar de lleno y terminar a tiempo para que todos ustedes puedan continuar con sus actividades el día de hoy. Primero que nada vamos a hablar de algunas definiciones. Es difícil ponernos de acuerdo, incluso para muchos expertos, para muchos autores de libros y de determinadas disciplinas. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, dicen algunos, es simplemente un continuo en el que un acontecimiento le sigue a otro. Dices, bueno, pero ¿un continuo de qué? Un continuo de tiempo. Quisiéramos repetir la palabra tiempo y definir la palabra tiempo con la palabra tiempo, lo cual hace muy complicado entender y poder hablar de ese concepto. Sin embargo, por ejemplo, quizá algunos hayan oído que el tiempo es algo que se repite cíclicamente, y más que una línea, que un concepto lineal de paso de tiempo, de pasado, presente, futuro, el tiempo es más bien una sucesión de eventos que ocurren en una forma elíptica o de círculos concéntricos, y que pasamos de uno a otro en distintos momentos de nuestra vida, en distintos momentos de nuestra evolución en este planeta, como espíritus, en fin. Podríamos darle muchos significados y tratar de distinguirlo de muchas maneras. También está la definición de que el tiempo es simplemente una ilusión de la mente, que es la mente la que nos hace crear el concepto de tiempo, cuando en realidad el tiempo como tal no existe, es solamente una percepción. Yo les diría, vamos a tomarlo como algo real dentro de nuestro mundo físico. Cada vez que un espíritu se convierte en un ser físico en este mundo material, comienza a tener una sucesión de eventos en un lapso, y ese lapso le llamamos tiempo, ese continuo le llamamos tiempo. A nivel biológico, el tiempo nos lo da nuestro contacto celular con el factor de luz, con la luz. Por ejemplo, el día y la noche nos ayudan a tener una percepción más clara de lo que es el tiempo, e incluso nuestras células tienen un cronómetro interno que hace que, por ejemplo, ciertas hormonas funcionen cuando estamos dormidos, cuando no hay luz, cuando hay total oscuridad, que nuestras células se renueven, que haya ciertos procesos bioquímicos,
y que en cuanto comienza a amanecer, comienzan a cambiar, por ejemplo, nuestros niveles de estrógeno, de colesterol, de glucosa, etcétera, y nos preparan para un nuevo ciclo con la llegada de la luz solar. Por eso es que cuando tenemos alterados esos ciclos biológicos, por ejemplo, si una persona se desvela mucho y se levanta tarde, o alguien tiene un trabajo donde en la noche trabaja y cambia su ritmo de dormir durante el día, comienza a tener algunos trastornos porque su reloj biológico va en contra del reloj del sol, de esos ciclos. Así que sabemos que de alguna manera los seres vivos experimentamos ese paso del tiempo y es de muchas áreas, de muchas formas, en el nivel biológico, en el nivel psicológico, en el nivel mental, en el nivel espiritual. Por ejemplo, podríamos hablar de que no hay un tiempo, que el espíritu es eterno, ¿verdad? Así que vamos a irnos al factor tiempo dentro de este mundo material y dentro de un concepto mucho más cercano a nuestra vida. Es decir, a las cosas que hacemos todos los días, a la forma como percibimos que el tiempo pasa, que lo hacemos productivo o no lo hacemos productivo. Por eso hoy el enfoque es justamente ese, el darnos cuenta cómo nuestra relación con el tiempo y cómo hacemos uso de este recurso, que muchos estarán de acuerdo conmigo que el tiempo es nuestro más valioso recurso porque dentro de él ocurre todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y la manera como nos relacionamos con ese recurso, vamos a ver más adelante nuestras creencias acerca del tiempo, todo eso delimita nuestra forma de vida, nuestros niveles de satisfacción, de percepción de éxito, de felicidad, en fin, hace que nuestra vida tenga un sentido y un significado de acuerdo a cómo nos relacionamos con el tiempo. Por esto este tema es tan apasionante y ojalá que a todos ustedes también les ayude a reflexionar cómo estamos haciendo uso de nuestro tiempo. Por ejemplo, la diferencia entre la gente que es eficiente, productiva y que está satisfecha con su vida tiene que ver con la manera en que administran el tiempo. Y no solamente el tiempo en que trabajan, sino el tiempo en que descansan y el tiempo en que disfrutan. Y ahí es súper importante darnos cuenta para empezar a hacer nuestra propia reflexión, cómo le damos un manejo a nuestro tiempo, en nuestros tiempos de descanso, en nuestro tiempo de disfrutar y en nuestro tiempo de trabajar o de momentos de hacerlo productivo. ¿Por qué es tan importante este aprendizaje? Bueno, la manera como usamos nuestro tiempo y cómo nos afecta tiene una afectación directamente sobre nuestro estado mental y emocional. Tal vez alguna vez ustedes pensaron, bueno, pues me hice viejito, se me pasó el tiempo, hubo cosas que no hice en mi vida, a lo mejor hubiera yo querido saltar de una avioneta en un paracaídas y pues se me pasaron los años en los que yo podía hacer eso, y pensamos en las cosas que pudiéramos llegar a hacer. Pero hay otras afectaciones en cuanto a nuestra forma de utilizar nuestro tiempo que van más a nivel emocional y a nivel mental. Fíjense algunas de ellas. Por ejemplo, un mal manejo de nuestro tiempo hace que vivamos estresados. Y yo sé que muchos de ustedes me entienden porque todos hemos sentido ese estrés cuando pensamos, decimos, sentimos, no me alcanza el tiempo, se me fue el día, no me alcanzó la vida. Tengo por ahí una amiga que dice, me vivió la vida, como diciendo, la vida me pasó por encima y no me di el tiempo, la vida no me dio el tiempo de hacer todo lo que yo quería hacer. Y ahí es donde vamos a empezar a aprender cómo relacionarnos mejor. Entonces el estrés es un factor muy importante y sabemos que el estrés tiene muchos perjuicios para la salud. Hemos hablado en algunas conferencias, quizá no virtuales, pero sí presenciales, acerca del tema del colesterol, el cortisol, que es una hormona que se deja fluir en nuestro sistema cuando estamos estresados, ese factor que nos hace sentir el fenómeno de huye, ataca o congélate, ¿no? El fight, flight, famoso en la palabra en inglés. Así que el estrés por no tener una planeación de tiempo ya es de por sí algo dañino para nosotros. Por ejemplo, también nos hace tener una sensación de baja productividad
y nos hace tener un bajo rendimiento, cuando no planeamos nuestro tiempo, cuando dejamos que el tiempo suceda sin tener un objetivo concreto, qué hacer con cada minuto de nuestra vida. Eso que nos crea, por ejemplo, como consecuencia, problemas de trabajo. Por ejemplo, alguien que siempre llega tarde, que tiene que entregar un trabajo a tiempo, un estudiante que lo deja todo a la última hora, que no termina de leer el libro que tenía que leer en las vacaciones porque no supo manejar sus tiempos durante 2 meses de vacaciones y un día antes quiere terminar lo que no es posible terminar en un solo día. Entonces nos puede traer problemas en la escuela, problemas en el trabajo. Eso nos crea también frustración, nos hace sentir molestos, nos hace sentir enojados con nosotros mismos o buscar culpables de es que me dejan mucho trabajo, es que mis compañeros no me ayudan, es que todo me lo dejan a mí en una casa, una ama de casa, a lo mejor no me da tiempo de hacer lo que yo quiero porque nadie me ayuda, los niños se ponen a hacer sus juegos o a estar en el teléfono y nadie colabora conmigo en la casa, entonces crea frustración, crea enojo, nos da también por ejemplo, un conflicto con la pareja, de nunca tienes tiempo para nosotros, siempre estás trabajando, queremos estar contigo, estás ocupado porque estás resolviendo situaciones en el teléfono o en la computadora, problemas que te traes de la oficina a casa. Entonces, el no tener ese manejo de tiempo crea conflictos en nuestras relaciones personales, distanciamiento con los hijos, cuando un papá o una mamá no están presentes porque están haciendo muchas otras cosas, porque se les vino la tarde, el día encima y apenas están cumpliendo con cosas que tenían que hacer, entonces nos crea distanciamiento con los hijos y esto nos trae sentimientos de culpa. ¿Cuántas veces como papás no hemos dicho, ay Dios mío, no tuve tiempo para estar con mi niño porque estuve trabajando, porque se alargó más el tiempo que tenía previsto para hacer esta actividad o esta otra que era súper urgente, era importante, en fin? Entonces nos crea sentimientos de culpa y a la larga una baja autoestima porque sentimos que nuestra vida no tiene un significado, que nuestra vida ocurre haciendo las cosas urgentes, pero no las cosas importantes, que hacemos cosas que realmente hacemos por obligación y no porque las queremos, y eso nos convierte en personas insatisfechas con la vida. Como se dan cuenta, todo esto ocurre por una mala planeación, y esto a su vez nos puede traer situaciones que pasen no solamente el área emocional y el área mental, el área del estrés, sino que nos lleven a situaciones de alta presión arterial, taquicardias, inflamación, a mayor cortisol en la sangre, posibilidades de tener problemas cardíacos, en fin. Fíjense qué interesante es que todo esto se puede mejorar si pusiéramos más atención en aprender cómo hacer que nuestro tiempo se vuelva más interesante, mejor organizado, mejor planeado y que tenga sobre todo un propósito y un sentido. Cada día de nuestra vida tenga un propósito de algo que queremos hacer. Ahora, decimos muchas veces en nuestro diálogo interno que la causa de todo ese estrés justamente es porque nos falta tiempo para hacer las cosas, para hacer las actividades, porque los días se nos van y no alcanzamos a terminar los proyectos o las metas. Entonces le echamos la culpa al tiempo como si el tiempo fuera nuestro enemigo o el enemigo a vencer, aquel reto que está en mi contra para dejarme avanzar. Y eso es una percepción, eso no es la manera correcta que nos ayude a encontrar la mejor manera de relacionarnos con el tiempo. Por lo tanto, cada vez que simplemente dejamos que el tiempo pase, lo perdemos, lo dejamos pasar y no hacemos que el tiempo tenga un valor más específico en cada cosa que queremos hacer, se convierte en algo que nos estresa, que nos tensa, que en vez de trabajar con él, trabajamos en contra. Y muchas veces lo decimos, trabajar en contra del tiempo. Por eso es importantísimo aprender a usarlo de una manera más sabia, de una manera más adecuada, de acuerdo, cada quien a su propia necesidad, a sus propios valores reales. Y eso es súper importante. No se puede hablar del factor de tiempo de la misma manera, por ejemplo, en un nivel de vida de edad, por ejemplo, de cuando tienes 5 años
el tiempo tiene un valor, que cuando tienes 15 años, que cuando tienes 30 años, que cuando tienes 50, 70, 80, 90 años, el concepto de tiempo lo va modificando nuestra propia experiencia de vida y es importante darle su lugar en cada momento. Algunas frases que hemos oído es, por ejemplo, que el tiempo pasado ya no se puede recuperar. Y eso es verdad, el tiempo pasado no se puede recuperar. Sin embargo, muchas veces ese factor de culpa del que hablábamos, por no poderlo recuperar, nos sigue anclando al pasado en vez de vivir el presente y seguimos pensando y recriminándonos todo eso que no hice, todo eso que se me fue, todo ese tiempo que no invertí correctamente. Y entonces, el día de hoy, que puedo hacer algo con cada segundo de mi vida en este preciso momento, en este día, en este momento presente, volvemos a dejar que se nos pase, porque aunque físicamente estamos en el tiempo presente, nuestra mente está en el pasado o bien estamos en el futuro, imaginándonos, fantaseando con cosas que todavía no suceden, o lo que es peor todavía, preocupándonos con cosas que todavía no suceden, que no sabemos si van a suceder, cosas que no sabemos si van a ocurrir, comentarios que no sabemos si nos van a hacer, discusiones que vamos a tener o no, y entonces tampoco vivimos el tiempo presente fantaseando y preocupándonos por las cosas que pudiera ser que ocurrieran en el futuro. Entonces eso requiere de este otro concepto de mindfulness, de aprender y tener una práctica diaria, de hacer un par de ejercicios que nos conecten con el aquí y el ahora. Y uno de esos elementos, herramientas que tenemos muy a la mano es simplemente nuestra respiración. Cuando tú sientas que estás en el pasado o estás en el futuro y quieras volver a ponerte completamente en el presente, tu mente, tu cuerpo, tu enfoque, tus emociones en lo que está pasando en este momento, la respiración, una respiración profunda que pueda ser, por ejemplo, 2 tiempos y 4 tiempos soltar la respiración, posteriormente 3 tiempos, 6 tiempos para soltar la respiración y poco a poco hacerlo más lento, 4 tiempos y 8 para sacar el aire, porque sabes que la respiración solamente ocurre aquí y ahora. Entonces es una función de nuestro cuerpo que como funciona aquí y ahora y tú te conectas con esa función, en ese momento estás trayendo tu atención al momento presente y todo comienza a funcionar de una mejor manera. Ahora, administrar el tiempo, ¿qué significa? No significa, por ejemplo, hacer solamente cambios en nuestras actividades. A veces eso es lo que pensamos, tengo que organizarme mejor. A veces va mucho más allá ese comentario, va a poder hacer cambios en nuestra persona de una manera más profunda. Y también, además de las actividades, en las prioridades. No podemos cambiar nuestras actividades y mejorar nuestros tiempos planeados si no reflexionamos en qué es verdaderamente lo importante para nosotros en nuestras vidas, cuáles son nuestras expectativas o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que eso requiere momentos de reflexión. Por eso, para transformar nuestra vida, necesitamos transformar la forma en que utilizamos el tiempo. En vez de hacer lo urgente, hacer lo importante, como dice Stephen Covey, ¿verdad? En vez de hacer lo urgente, hacer lo importante. Solamente con ese cambio ya estamos empezando a darle prioridad a otras cosas que de pronto nos sacan de un plan que quizá ya teníamos puesto. Teníamos priorizadas algunas actividades. Vamos a pensar en el mes, veníamos trabajando con unas metas, por unas metas, con ciertas actividades y de pronto sucede algo que nos saca de nuestra concentración, de nuestro enfoque, nos perdemos en las prioridades, las perdemos de vista y entonces comenzamos a hacer otras cosas que no son realmente significativas. Por eso pensemos que nuestro tiempo no es enemigo, no es un enemigo nuestro, no es algo contra lo que tenemos que luchar, no es un reloj implacable que va marcando cada minuto, cada hora, al contrario, eso tiene que ver con un cambio de creencias, por ejemplo. Así que empezar nuevamente a pensar en el tiempo como un amigo, como un colaborador
eso puede ayudarnos a comenzar a relacionarnos con él de una manera diferente. Ahora bien, ¿cómo podemos tener más claridad en qué estamos haciendo y cuáles son aquellos factores que pueden hacer que nuestro tiempo no esté bien empleado? Si están tomando nota, aquí les van algunos. Yo sé que se van a relacionar más con unos que con otros, porque a todos nos pasa. Y que a lo mejor en algunos van a decir, no, eso no me sucede a mí. Pero bueno, vamos a ver. La prisa, por ejemplo. La prisa es un factor tremendo. Vivir apurado perjudica nuestra salud, afecta los resultados de nuestras acciones. ¿Cuántas veces no nos pasa que porque tenemos prisa tiramos todo, se nos cae algo, rompemos algo, se nos olvidan las llaves, cerramos la puerta a medias, se quedan cosas tiradas? O sea, hay veces que por ganar tiempo perdemos más tiempo componiendo aquello que hicimos mal, ¿verdad? Entonces la prisa muchas veces nos lleva a hacer cosas de manera inconsciente, irracional. A mí me gusta la frase que alguna vez aprendí de un maestro que decía, estamos como la loca de la casa. Y si tú te pones a pensar, la loca de la casa es la que viene, la que va, la que jala, la que levanta, la que corre, la que habla, grita, pide, jala, hace todo al mismo tiempo. Entonces, esa loca de la casa es la que tiene prisa todo el tiempo y se atropella y atropella a todas las personas que están a su alrededor. Entonces, la prisa es un factor sumamente estresante y en ocasiones incluso perdemos más tiempo porque tenemos que corregir todos esos errores que hicimos por hacer las cosas de carrera. Así que a todos nos ha pasado, tenemos que estar muy pendientes. Veo algunas manitas y unos corazones que dicen, sí, a mí me pasa, ¿verdad? Yo sé que ese es uno. Por ejemplo, ponernos metas demasiado difíciles también es algo que nos hace correr contra el tiempo, porque a veces si no sabemos ponernos metas, que ese es un tema para otro día, el ponernos una meta demasiado difícil hace que la actividad sea demasiada en poco tiempo y eso nos vuelve a poner en un estado de estrés donde esa meta no es alcanzable en un cierto lapso de tiempo. Entonces, una meta demasiado difícil y que no nos damos el tiempo suficiente, el tiempo requerido. Otro factor muy importante es la falta de organización. Levantemos la mano, pongamos la manita, que más bien tendría que ser así, ¿verdad? La falta de organización, creo que ese es un factor fundamental al mal manejo de nuestro tiempo. Y eso, lamento mucho decirlo, pero en nuestra comunidad latina se da mucho porque somos muy aventados, somos muy creativos, pero de pronto la organización como que no se nos da tanto. Tenemos que trabajarla conscientemente, incrementarla conscientemente. Entonces, esa falta de organización es, por ejemplo, no sé ni dónde dejé las cosas. Cuando no tenemos cosas muy claramente definidas, dónde las ponemos, dónde las dejamos. Por ejemplo, hablo de las llaves del coche porque yo creo que a todos nos ha pasado. Tenemos un lugarcito para poner las llaves del coche. Alguien llegó y no las dejó ahí, nos hace perder 3 minutos buscando como locos por toda la casa las llaves del coche. Tenemos que llevar un papel al banco o hacer un pago y no tenemos un lugar específico donde guardamos las cosas. Entonces, eso nos hace perder tiempo. Entonces, el tiempo también está relacionado en cómo hacemos lo que hacemos. Si tenemos una casa que esté organizada, que tenga un cierto orden, a veces no necesariamente tiene que ser así, pero como decimos, prístina e inmaculada de limpia, pero sí organizada, que tú sepas, en un cajón tengo todos los documentos importantes, aquí tengo todo lo referente a mis facturas de esto o de aquello otro, etcétera. Entonces eso nos ayuda a ahorrar tiempo porque sabemos directamente a dónde vamos a encontrar aquello que estamos buscando. Entonces, invertir tiempo en organizar las cosas importantes de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra oficina, de nuestros documentos o de nuestros hijos, todo eso nos va a ayudar a que nuestro tiempo sea más productivo. Por ejemplo, no organizados en no llevar una agenda, olvidar las citas, o tareas pendientes, te comprometes a algo y no lo anotamos, se nos olvida, provoca mayor pérdida de tiempo porque se nos acumulan las actividades, se nos juntan. Entonces dices, ay, puse 2 citas al mismo tiempo, pues entonces voy a tener que correr a una, llego tarde, me salgo temprano y llego a otro lado y pues ya llegué tarde, llego de mal humor, me tengo que ir a recoger a los niños. Entonces, ni hice la primera cita bien, me encimé con la segunda cita porque no lo anoté y me recordaron en el último momento que me había comprometido a ir. Y luego, para acabarla de amolar, ya llegué tarde por los niños están de mal humor, tienen hambre, están asoleados, etcétera. Entonces, ya todo el día se nos complicó, todo el día estuvimos estresados porque no pusimos atención en organizar nuestra agenda y no pusimos atención en cómo
poner, déjenme ver si se cae a mi perrito. Ok. No ponemos atención en cómo hacer que las cosas vayan cada una en su lugar y poder poner horarios específicos, calculando los tiempos, los tráficos, los imprevistos, para que las cosas nos salgan de una manera más organizada. Otra forma de hacer que el tiempo actúe en nuestra contra es la costumbre. Que de pronto decimos, pues es que ¿por qué haces eso así? Pues porque así lo hacía mi mamá. O porque así le gusta a mi marido. Por ejemplo, alguna vez una persona que decía, es que no me da tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Pues, ¿qué haces? Bueno, pues me levanto como eso de las 9, porque a esa hora le gusta a mi esposo levantarse. A esa hora nos tomamos un café y leemos el periódico. Y ya después hacemos un par de cosas y luego ya el almuerzo llega como a las 11 de la mañana. La comida viene a las 3, pero el almuerzo, entonces yo decía, ¿y por qué no desayunan bien de una vez? Primero levántense más temprano. Luego, sepan qué es lo que va a ser su día con previa anticipación. Si tienes diseñado también tu menú de comidas, eso también es parte de organizarte. Ya sabes lo que vas a comer y no tienes que estar viendo el mero día en la mañana. Ay, tengo que ir al mercado. Ay, es que no, se me acabó esto, se me acabó lo otro. Tengo que salir a la tienda y no lo tenías programado, no lo tenías contemplado. Pero al no tener organizada la parte de la comida, por ejemplo, pues entonces hay que romper el ritmo de lo que ya tenías planeado para entonces hacer alguna otra cosa. Entonces, la costumbre, a veces en los pueblos, por ejemplo, yo lo veo en México, en muchos lugares, la costumbre de la siesta, ¿no? Dices, oye, pero ¿por qué no te da tiempo? Pues porque la siesta, ¿y por qué? Pues porque se acostumbra. Bueno, tú decides si esa costumbre es lo ideal, o ya me acostumbré a que en las noches veo el noticiero. Bueno, define si esa costumbre que te hace perder 2 horas en la noche viendo cosas que ni te sirven ni te ayudan para tu mente, es algo que realmente te ayuda a tu productividad, a tu sentido de valor de tu día, de tu tiempo, de tu energía, de tus biorritmos. Es decir, sé celoso o celosa con tu propio ritmo de vida y no dejes que la costumbre de lo que antes hacías o de lo que otra persona hace sea lo que marque tu propio reloj y tus propias actividades. Otra más, por ejemplo, es la creencia errónea de que cuando estoy muy ocupado soy muy productivo y eso me hace sentir bien. Recuerden que la productividad no es lo mismo que la actividad. A veces estamos preocupados y a veces estamos ocupados y a veces estamos requete ocupados, pero no necesariamente somos productivos. Entonces, activo no es ser productivo. Y muchas veces ese patrón puede venir de nuestros años de infancia, donde fuimos educados a que, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, solamente se puede dormir a la hora de dormir, de las 9, dependiendo de la edad, a las 10 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. En el día no se duerme. Oye, pero vine muy cansado, tuve mucho ejercicio físico en la escuela, no importa, el horario es tal y tal, o sea, un horario así como muy rígido, ¿no? O, por ejemplo, creencias como de que Dios ayuda, ¿cómo dicen? Al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Esa es una creencia, por ejemplo. O que entre más actividad tenga, más productivo soy. Y ahí me regreso a ese tema. Cuando nos hacen pensar que valemos por lo que hacemos y por lo que producimos, podemos ser muy tiranos con nosotros mismos. Es decir, si no estoy haciendo algo, siento que mi vida no tiene sentido. Y a veces, aunque parezca contradictorio con lo que estamos hablando de darle un buen uso al tiempo, pensamos que siempre tenemos que estar haciendo algo para sentir que vale la pena el día. Cuando en realidad es el balance del descanso, la diversión, el recuperarse mental, emocionalmente, el volver a centrarse, el recuperar fuerzas y energía para continuar nuestra actividad, es mucho más importante que la actividad misma en sí. Es decir, ¿cuántas veces no nos hemos forzado como un coche que le damos mucha actividad, sin nada de descanso o sin tener un balance en medio del día, y eso nos hace ser poco productivos porque nos saturamos mentalmente o físicamente, o ni siquiera nos paramos para ir al baño, no tomamos suficientes líquidos o no comemos el snack que necesitamos para recobrar nuestra energía mental, ¿verdad? De alimentos nutritivos que tengan proteína, que tengan omegas 3, que tengan suficiente agua, por ejemplo, agua pura que alimenta nuestro cerebro. O sea, nos olvidamos de que nuestras maquinarias también necesitan. Y yo he oído muchas veces, sobre todo en mujeres,
chicas que dicen, yo no tomo agua porque no tengo tiempo de ir al baño en mi oficina. Digo, ¿cómo que no tienes tiempo de que tu organismo haga su trabajo, que es desintoxicar todas las impurezas que simplemente por el hecho de estar vivo tienes? O sea, a veces el mantenernos sumamente ocupados es algo que nos han implantado, de que nos da un valor personal. ¿Cómo estás? Súper ocupado. Como si eso nos subiera la autoestima, como si eso nos hiciera sentir importantes, como si eso le diera valor a nuestra persona. Y sabes que aprender a estar y hacer, solamente ser sin hacer nada, conscientemente, simplemente estar. Y estar, digo, tomar un café y disfrutarlo, ver un atardecer y disfrutarlo, decir, esta media hora es para encerrarme a hacer una oración o hacer meditación, o esta media hora es para entrar a la tina y relajarme y oír una música. Esos tiempos existen, tiempo para eso existe, solamente hay que programarlo. Entonces, cuidado con esas creencias que nos han implantado de esa actividad forzada que de pronto debemos de tener sin que tenga ningún sentido muchas veces. Falta de información. El tiempo a veces no lo usamos productivamente por falta de información. Quiere decir, tengo cosas que hacer, pero como no sé cómo, pues entonces dejo pasar un día, dejo pasar otro día, dejo pasar una semana, dejo pasar un mes, y en vez de buscar información simplemente entro como en la parálisis del análisis. Entonces, cuando tenemos que llevar a cabo una tarea y no sabemos cómo hacerla, necesitamos pedir ayuda para hacerla, porque a veces por no saber cómo hacerlo, dejamos pasar el tiempo, y eso muchas veces trae complicaciones muy drásticas. Por ejemplo, personas que reciben una correspondencia que dicen que van atrasados un pago y que tienen que presentarse en una oficina y no saben dónde es ni cómo es, y dicen, bueno, luego lo hago, es que no sé dónde, luego pregunto, y lo vamos dejando pasar y lo vamos dejando pasar. Entonces eso se nos convierte todavía en un factor de estrés mucho más grande, porque lo tenemos en nuestro inconsciente, pendientes que no hemos resuelto. Y cuando tenemos una carga de pendientes que no hemos resuelto, estamos sintiéndonos agobiados por tantas cosas que tenemos que hacer, porque vamos dejando que las cosas se nos acumulen sin darles un cauce, sin resolverlas conforme se necesita, con algunas fechas límite, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, otro factor que nos hace que no aprendamos a usar bien nuestro tiempo es la falta de autodisciplina. Híjole, ese es muy común. Por ejemplo, no tener la voluntad necesaria para hacer primero aquello que sabemos que es indispensable e importante. Y después el juego, la diversión, el partido de fútbol, oír música, hablar por teléfono, todas esas cosas que hacemos después simplemente como por pasar el resto del día. Sucede mucho con los adolescentes, por ejemplo, ustedes lo ven, que cuando todavía los adolescentes no adquieren ese sentido de autodisciplina, yo no sé, pero hay como una adrenalina, y eso está comprobado. Hay adrenalina, hay un cierto factor de emoción que se genera cuando se dejan las cosas para el último tiempo, cuando primero están relajados, están viendo los videos, están jugando con sus amigos, salen por ahí al parque, y después, la tarde anterior de tener que entregar un trabajo, todo el mundo a correr a hacer lo que se tiene que hacer. Yo alguna vez le pregunté a mi hijo, oye, pero cuéntame, ese estrés, ¿qué onda? Me dice, la sensación de que termino, la sensación de que lo hago en poco tiempo, con el tiempo en contra. Realmente lo investigué y sí hay un cierto factor de adrenalina que genera que muchas personas se acostumbren a trabajar con el factor de tiempo en contra. Es más, ellos mismos como que se ponen así, dejan pasar el tiempo, y cuando faltan un día para terminar un proyecto, un día para cumplir una meta, tanto tiempo para cerrar un pedido, una compra, entregar un escrito, pagar un vehículo, un impuesto, lo que sea, es como en ese último momento. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo nuestra mente nos juega con eso, y saber que eso lo podemos, que esa emoción de tener el tiempo en contra, nosotros lo podemos poner antes de las fechas límites. Por ejemplo, si tienes un proyecto que te lo piden para el día 25 del mes, tú ponerte el proyecto como fecha límite el día 20, y tú decir, esa es mi fecha límite, y entonces hacer ese proceso sabiendo que en el último tiempo vas a ponerle más actividad y más presión, pero todavía tener días para que en realidad no estemos tan estresados.
Posponer va un poquito relacionado con esto, es dejar que las cosas se acumulen, las tareas pendientes, hasta que ya nos es imposible hacerlas todas de jalón. Porque cuando se pospone una cosa y se pospone otra y otra, cuando menos te das cuenta ya son muchas cosas, y ahí es a donde sentimos no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, vivo muy estresada, necesito que me ayuden, etcétera. Entonces, en realidad, mucho tiene que ver con el hecho de posponer y de no tener una buena autodisciplina. La indecisión, cuando las cosas por hacer tienen que ver con tomar decisiones, se van postergando también. Entonces, el no ser capaces de tomar decisiones provoca, además de angustia, mucha pérdida de tiempo importante. Y hay muchos ejemplos. Yo te puedo decir, por ejemplo, algo que a mí me pasa es que si de pronto tengo que decidir de un viaje, lo voy a hacer de tantos días y lo voy a ligar con otro viaje, digo, todavía no estoy segura, todavía no lo sé, lo voy a dejar para después, luego lo decido, y entonces eso se empieza a quedar ahí, y tú sabes, en el caso de los vuelos, pues se van haciendo más caros, de pronto dices, ya me urge, ya tengo que hacerlo, y lo vamos dejando para que se haga urgente porque no tomamos la decisión a tiempo. Entonces, que si necesitas tomar decisiones, reúne la información que necesites para tomar la decisión y no postergues tomar las decisiones. Cuando no planeamos, por ejemplo, eso es fundamental, perdemos el tiempo en cosas poco importantes, o a veces simplemente hay personas que planean y planean, dicen, parecen aeroplanos porque nomás se la pasan planeando, planeando, pero no hacen nada, no llevan a la acción. Entonces, tanto el no planear como solamente planear sin llevar a cabo son dos extremos que no nos ayudan a avanzar. Por ejemplo, querer hacer mucho en poco tiempo. Decir, hoy sí me voy a poner a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y a lo mejor te pasa, yo te voy a decir, voy a confesarme delante de todos ustedes, te voy a decir con qué me pasa con los libros. Tengo libros que quiero leer y tengo tanto deseo de leer este y este y este que de pronto digo, me los voy a poner todos al lado de mi buró porque estos son los 3 libros que quiero leer este mes. Y ¿sabes qué? Que en vez de poner un libro para decir, esta semana voy a leer este libro, tener los 3 ahí es como que un mensaje de, híjole, es mucho lo que tengo que leer, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Entonces a todos nos pasa, a mí me pasa también. Por eso es un tema que urge que le pongamos más atención. Entonces, decíamos hace rato, ¿qué es lo que provoca? Vamos a repetir algunas de estas. La autoestima baja. La autoestima baja cuando no logramos completar metas, cuando no logramos cerrar ciclos, cuando no logramos tener las cosas a tiempo, nos va haciendo sentir incapaces. Y la incapacidad, que no es real, pero esa sensación de ser incapaces nos lleva a sentir que pues no nos salen bien las cosas, que no somos inteligentes, que no tenemos capacidades, no tenemos habilidades. Y no, lo único que nos está haciendo falta quizá es la habilidad de planear y de llevar a cabo una agenda y de ocuparnos de hacer estos avances en cuanto a cómo manejar nuestro tiempo. Ser perfeccionista a veces lo único que hace es estresarnos más. Recuerden que muchas veces no importa hacer las cosas perfectamente bien, lo importante es hacerlas. Y en el camino uno va aprendiendo y va mejorando y las va haciendo mejor y las va haciendo mejor. Cuando queremos que todo nos salga perfecto y por ello nos demoramos en hacer las cosas, al rato es mucho más difícil. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos administrar nuestro tiempo de una manera diferente, de acuerdo a nuestras propias necesidades, de nuestras propias prioridades. No sucede igual, no es lo mismo como prioriza las cosas una persona soltera, un estudiante, una ama de casa, una persona de 80 años. Cada persona debemos de encontrar nuestra propia forma de planear de acuerdo a nuestra priorización, nuestros valores, aquello que realmente vale la pena para nosotros, lo que tiene que ver con nuestra misión en la vida. El conocimiento de nosotros mismos, por lo tanto, de nuestros valores, de lo que creemos, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas cuando distribuimos mejor nuestro tiempo. Y entonces recuerden que distribuir el tiempo debe incluir todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos en el trabajo, en los negocios, en los estudios, pero la vida va mucho más allá. La vida tiene que ver también
con, con el tiempo personal, con el tiempo de hacer ejercicio, con el tiempo de disfrutar, con el tiempo de recobrarse, con el tiempo de tener amistades, de convivir con otras personas, de aprender cosas que te apasionen, del inicio de proyectos por el gusto personal de hacerlos, no necesariamente porque sean proyectos de tu trabajo. Entonces, cuando no conocemos más de nosotros mismos, no nos damos el tiempo de reflexionar en nosotros mismos y saber quiénes somos hoy, a diferencia de quiénes éramos ayer, cuáles eran las cosas que me importaban ayer y cuáles son las cosas que me importan hoy. Te voy a poner un ejemplo. Cuando algunas mujeres, y pasa tanto con hombres como mujeres, pero no, normalmente el hombre, si tiene un trabajo fijo, algo que lo hace sentirse productivo, y la mujer en algunos casos es la que se ha mantenido a cargo de la casa y de los hijos. Llega el momento en que los hijos se van a la universidad, por ejemplo, y puede ser una mujer que está en sus mejores años productivos, pero ha dejado de ser productiva económicamente, quizás si tenía una profesión la dejó hace muchos años para poderse dedicar más a la familia, y los hijos se van, entonces viene una sensación como de, ¿y ahora qué hago? ¿En qué me ocupo? O sea, aquello que me ocupaba ya no está aquí, ya no es esa responsabilidad, mis hijos están tomando sus propias responsabilidades, quizá ya no viven aquí, ahora ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Y entra esa sensación de volver a tener que rediseñar la vida, la misión en la vida, replantearla, porque quizá el rol de mamá pasa a otro término y la persona como persona vuelve a tomar un sentido primordial de decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida? Una persona que se jubila, por ejemplo, ahora que ya no tengo que ir al trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer con el resto de mi vida? Alguien que quizá tuvo un accidente y ya no puede tener la movilidad que llegó a tener cuando era más joven, cuando tenía su pleno estado de salud, es el momento de volver a reevaluar qué quiero hacer con el tiempo que tengo, con las circunstancias que hoy tengo, con el aprendizaje que llevo de todos estos años, la experiencia de todos estos años. Es decir, nuestra relación con el tiempo va cambiando continuamente, por eso debemos volver a revisar nuestra relación con todas esas preguntas de nuestra misión, nuestro sentido de vida, nuestros talentos, nuestras aportaciones hacia las demás personas, lo que realmente es importante, las cosas que queremos hacer. Recientemente a un grupo de acá de Texas le dije, vamos a dejar una tarea que es ver la película de Bucket List, que en español la tradujeron como antes de partir, que pues no se las voy a contar, muchos de ustedes ya la vieron, no es una película nueva, pero justamente te hace pensar qué harías si tú supieras que el tiempo que te queda para vivir es poco, que tienes un plazo, un tiempo límite para vivir. ¿Cuáles son esas cosas que dirías, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto antes de partir? Y ahí es donde en esa película te hace reflexionar, wow, si realmente viviéramos la vida pensando en que no tenemos mucho tiempo por delante todavía y que no sabemos cuánto tiempo tenemos, qué cosas quiero hacer antes de partir, ponerlas en una lista y entonces empezar a trabajar para lograrlas, empezar a hacer que todos los días nos acerquemos más a vivir eso que queremos vivir. Así que bueno, como se darán cuenta, yo también estoy en esa búsqueda, también en esa reflexión de replantearme nuevamente qué es lo que quiero hacer ahora, qué sigue en la vida, qué más cosas quiero hacer. Y yo los invito, sobre todo, fíjense, acá, esto se los quiero decir sobre todo a los que están en el estado de Texas y sobre todo aquí en Austin, los alrededores, Round Rock, Pflugerville, todas estas, Westlake, todas estas ciudades cercanas, y en Houston. Tenemos un taller, va a venir un conferencista que realmente es espectacular, hablando del manejo del tiempo. Finalmente, yo no soy una experta en esa materia en particular y todos necesitamos aprender, así que vamos a tener una gran oportunidad este fin de semana. Sábado en Houston y domingo en Austin, un taller de 8 horas, o sea, 8 horas para reflexionar y ser llevados de la mano a través de un manual que ya lo vi, está espectacular ese manual, donde justamente esto de lo que yo he hablado puedes
irte dejando guiar por alguien que es experto en hacer estos procesos de volver a encontrar el sentido del tiempo en tu vida, cómo es que vas a volver a encontrarte contigo mismo, con tus valores, con tus prioridades, con tu sentido de vida, cómo eso se traduce a aquellas cosas que quieres hacer, las metas que te quieres poner y qué actividades diariamente te van a llevar, cómo medir si estás avanzando o no, cómo planteártelas, cómo poderlas poner en papel y verificarlas si estás en ese avance o no. Así que si están algunos de ustedes en el área de Houston, a los alrededores, en el área, pues no sé, de San Antonio, si quieren moverse para allá, ya sea para Houston, el día sábado a la 1 del día, aquí van a encontrar las invitaciones, los flyers, los eventos del manejo del tiempo dado por Guillermo Ganem. El sábado 8 de julio, pues sí, que estamos en julio, para el día 8 y el día 9 en Austin. Aquí tengo la dirección de Austin para los que lo quieran anotar, los que andan por este rumbo. Es en Hacienda del Toro, 4414 Sam Bass Road. Y esto comienza a la 1 del día y termina a las 9 de la noche en los dos lugares. Aquí les pongo tantitito el flyer, a ver si lo alcanzan a ver por ahí. Ahí está, el del 9 de julio. Es igualito para Houston, nomás que es el día 8. Y déjenme decirles, este es un taller, algo que yo tomé hace 20 y tantos años, muy, muy recién cuando empecé en los negocios, que me dio una idea muy clara de todos estos fundamentos. Y como digo, al cabo del tiempo los vas olvidando, se van relajando, pero tienes la oportunidad de volverlos a estudiar, de volverlos a ver para volverte a conectar con la importancia del tiempo en tu vida. Y ahora yo estoy encantada de que hayamos podido pues invitar a Guillermo Ganem, un ser realmente muy muy especial en nuestras vidas, para que nos enseñe con este taller práctico de manejo del tiempo. Y solamente $20, qué barbaridad. O sea, créanme que este tipo de cursos, en algún momento, que saben que me encanta salir y tomar cursos, etcétera, de un día, de 2 días, esto costaría $400 o $500 si se diera a través de alguna empresa que lleva a sus empleados y tal. Esto pues es realmente para cualquier persona que lo quiera tomar. Puedes estar haciendo negocio o no, puedes ser soltero, puedes ser casado, puedes ser ama de casa, puedes ser mujer de 80 años o señor de 90 años o un adolescente de 16, 17 que quiere también aprender estos factores de cómo organizar el tiempo. Pueden venir a cualquiera de estos dos lugares. Así que chequen aquí en esta misma página la invitación a estos dos eventos. Pueden llegar directamente ahí y simplemente decir que se enteraron por esta videoconferencia y que pues que están ahí para aprender. Son 8 horas, sí, 8 horas. Hay que hacer un tiempito el sábado, pero fíjate lo que es invertir tiempo para ganar tiempo. O sea, estas 8 horas pueden hacer que el resto de tu vida sea totalmente diferente y productiva. Que estas 8 horas las inviertas en bajar tu estrés, mejorar tu sentido de autoestima, mejorar tu sentido de logro, de satisfacción, de alcance de objetivos, de metas, que aprendas a balancear mejor tu vida personal con la vida con tus hijos, familiar, de pareja, de trabajo, de negocio, de tu tiempo para ti, etcétera. Entonces, calidad de vida, para mí eso es fundamental. Yo voy a estar en los dos realmente porque me encanta este tema y porque sé que quiero absorber al máximo para redireccionar cosas de mi vida, que sé que así como tú quieres redireccionar, siempre estamos en un momento de volver a ajustar lo que queremos lograr y volver a replantear qué sigue en mi vida a partir de hoy, qué quiero, qué cosas me falta por hacer, en qué estoy pasando tiempo que realmente siento que se me está yendo un tiempo valioso que no me está llevando a ningún lado, en ciertas actividades que desperdicio ese recurso tan valioso que es el tiempo, ¿ok? Así que bueno, me da muchísimo gusto que podamos haber pasado estos tiempos con ustedes y que muy pronto podamos tener otra videoconferencia, otra sesión por Facebook Live. Así que voy a empezar a mover mi cámara, no se me desconecten de ahí para poderla apagar porque la tengo conectada aquí a un monitor. Así que bueno, mientras tanto pues voy saludando a algunos de ustedes que los vea por ahí.
¿ok? Muy bien, pues ahí veo algunas personas que se siguen poniendo comentarios. Muchísimas gracias. Hoy no me di tiempo, ya se metió el sol aquí, me muevo tantito, para algunos comentarios y saludos. Muchas gracias. Dice, todos tenemos tiempo para aprovechar o para perder. Exactamente, esa es nuestra decisión. Citlali por ahí, Lala Calderón, Sergio Reyes, gracias por estar aquí. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno que haya quedado pues breve esta conferencia para que así ustedes la puedan ver, la puedan compartir con personas que sientan que les hace falta, y sobre todo si tienes personas que conoces en el área de Houston o en el área de Austin, pues diles, este taller va a estar ahí, es extraordinaria oportunidad. Y también quiero adelantarles para las personas que viven en Tampa y personas que viven en Atlanta, próximamente van a ver por ahí ya anunciados, van a tener también este mismo taller. Nuestra idea es que conforme este taller más personas le vean la utilidad y el provecho, pues a lo mejor podemos invitar a Guillermo a que vaya a California y que vaya, yo qué sé, a San Francisco o a muchísimos otros lugares, ¿de acuerdo? Así que gracias Larisa, gracias por esta conferencia. Dice, de verdad que has dejado con la boca abierta, me gustaría saber cómo podemos enviar emails con preguntas. Bueno, tengo mi email liliasixtos@me.com, que me pueden ahí pues escribir con más preguntas. También en mi página de Lilia Sixtos, Reacondicionamiento Mental para el Éxito en Facebook, Reacondicionamiento Mental para el Éxito en Facebook. Ahí me pueden dejar preguntas, comentarios, y la página personal, que es liliasixtos.com, también ahí pueden dejar algunos comentarios. Así que mucho gusto de que estén por ahí. Evis, encantada de que estés por aquí. Francisco Elías, encantada también de que te vea. Laura Cortés, gracias a todos, nos vemos muy pronto, y estén pendientes porque esto de estos temas a través de Facebook Live realmente se ponen muy padres, muy interesantes, y estoy segura de que vamos a estar en una continua comunicación a través de este medio, así que sigan muy pendientes en todas estas páginas. Un abrazo, muchos besos, aprovechen el tiempo, y si pueden, nos vemos en Houston el día 9, el día 8, y en Austin el día 9. Un abrazo. Bye bye.